qué tipos de créditos existen, de créditos hipotecarios para extranjeros, existen específicamente en México. Quise dejar aquí en el Caribe, porque tienes que tener presente que no es solo en el Caribe, es también es exclusivamente en México. Cada país tiene sus reglas de juego y en este caso estamos hablando de cómo invertir en el Caribe. Si estamos hablando de Dominicana, las reglas son unas, en Colombia las reglas son otras, en la Florida las reglas son otras, en Costa Rica las reglas son otras. En cada lugar tienes reglas diferentes. Así que nos toca tener cuidado con eso y ténganlo presente para todos los efectos prácticos. Entonces aquí es qué tipo de créditos hipotecarios para extranjeros existen en México específicamente. Y te voy a decir que existen fundamentalmente tres opciones para que tú las tengas en cuenta. La primera opción es para todos los mexicanos. Vamos a hablar primero de la opción para la gente que es mexicana. Si tú eres mexicano y vives en México, pues juegas de local. Así que tienes acceso a todos los créditos hipotecarios de los bancos que se encuentran disponibles en el mismo México. En realidad, para invertir en propiedades turísticas, específicamente en la Riviera Maya, que es donde se ejecutan los proyectos de los cuales nosotros hemos hecho lanzamientos, pues tienes que tener presente que si eres mexicano, se aplica un crédito hipotecario en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de crédito hipotecario que podamos tener en nuestros países. Básicamente, tú lo sabes, un crédito hipotecario es un crédito a largo plazo, generalmente a 15 años. Ustedes podrían obtenerlo inclusive a más por ser mexicanos y tiene la ventaja de que tiene el respaldo de garantía hipotecaria, lo cual te da una ventaja muy grande. Y es que al tener el respaldo de una garantía inmobiliaria, pues te da la oportunidad de tener una tasa relativamente más baja frente a otros créditos y un mayor plazo. Esa es la característica de un crédito hipotecario. Y obviamente sirve para hacer apalancamiento financiero y aprovechar cuando no tenemos el dinero completo para una propiedad, de trabajar un poquito con la plata del banco y poder adquirir nuestra propiedad e irla pagando gradualmente. Para los inversionistas es muy interesante porque podemos invertir solo el enganche inicial y luego permitir que el resto del dinero se pueda ir pagando con la misma propiedad. Eso es importante. Ahora, ¿qué nivel de enganche inicial? Lo vamos a hablar ahora más adelante, porque no siempre es bueno entrar con un porcentaje tan bajo. Quiero que lo tengan presente. Hay gente que arranca en porcentajes más bajos y le parece muy válido, pero no es tan simple, no es tan bueno tener porcentajes tan bajos de inversión. Así que ténganlo ustedes en cuenta porque hay que considerarlo. Muy bien. Ok, entonces quiero que tengan presente lo siguiente. Si eres mexicano, haces el trámite normal. Un crédito hipotecario casi siempre te piden lo mismo, que es básicamente ellos quieren saber, uno, cuánto te ganas, luego tienes que demostrar tus ingresos con certificaciones, quieren conocer cuánto debes, entonces tienes que decir cuáles son tus obligaciones bancarias, tarjetas de crédito, créditos de libre destino o de consumo, o si tienes otros créditos hipotecarios, y ellos obviamente quieren saber cómo está tu declaración de renta y unos extractos bancarios que puedan soportar tus ingresos. Es básicamente lo mismo en todos los países. Puedes pasar un crédito hipotecario, alista esas cuatro cosas y puedes pedir un crédito hipotecario donde tú quieras. Como te digo, si eres mexicano, puedes aplicar a lo que tú quieras. Si eres mexicano y estás en el exterior, cuidado, porque es interesante, y ya hay gente que me está saludando aquí desde diferentes lugares. Si eres mexicano y estás en el exterior, por ejemplo en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, hay una línea especial de crédito hipotecario para mexicanos en el exterior en condiciones preferenciales. Te va a servir muchísimo porque tiene menos tasa de interés y además de eso tiene menos requisitos. Básicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque los países
quieren que los nacionales que estén produciendo o generando divisas o remesas en el exterior las repatrien, las traigan de nuevo a sus países. Así que esto lo hacen todos los países. Tengo que decirte que en Colombia también existe, en Chile también existe, en Perú también existe, que son créditos para nacionales que están en el extranjero, porque de esa manera el país se asegura, si tú compras una propiedad, aunque vivas en Canadá y seas mexicano, si compras una propiedad en México, pues vas a devolver ese dinero. Entonces te facilitan mucho el crédito hipotecario. Ahí te tengo excelentes noticias. La segunda posibilidad es que tú quieras invertir en México, pero tú no seas eh, necesariamente un mexicano, sino que seas, por ejemplo, estadounidense, tengas la residencia o por lo menos el pasaporte, que es lo más importante, más que la residencia aquí es obtener el pasaporte, que obviamente es un estatus legal importante, obtener pasaporte en Estados Unidos como estadounidense, en Canadá o en Europa. Te da la posibilidad de acceder a créditos en bancos mexicanos, ojo, como si fueses mexicano, lo cual es muy interesante. Créditos a 15 años solamente, no hay a 20 para extranjeros. A 15 años, muestras tu historial crediticio, muestras tus ingresos, muestras tu declaración de renta y los bancos mexicanos te creen. Interesante. El banco mexicano le cree. Acuérdate que crédito viene de la palabra credibilidad. Me lo enseñó un banquero en Centroamérica, el señor Camilo Atala, el dueño del Banco Ficosa en Honduras. Es muy importante porque es bien interesante. Crédito viene de credibilidad, de creer. Entonces, en este caso, hay una línea de crédito para norteamericanos, estadounidenses y europeos que les permite obtener crédito hipotecario en México como extranjeros en un banco mexicano con las mismas reglas de juego. Presentas tu respectivo pasaporte, tu documento como documento de identificación y todos los documentos que dijimos. Extracto bancario, declaración de renta, y México le cree la declaración de renta canadiense. México le cree el scoring bancario de Estados Unidos, Canadá y Europa. Eso es lo interesante. Si estamos en Latinoamérica, entonces tenemos que ir a la opción número 3, que es a través de una entidad financiera diferente de un banco y por lo tanto tiene unos requisitos adicionales también importantes. Si estamos en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, como lo estoy yo, en Chile, como lo están mis socios, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en cualquier otro país de Latinoamérica y queremos obtener un crédito hipotecario en México, entonces tenemos unos requisitos adicionales. Por ejemplo, el construir historial financiero en México, en donde básicamente quieren saber dos cosas. La primera, tu tradición de pago. ¿Eso qué significa? Significa qué tan buena paga eres. ¿Eres buena paga de verdad? Bueno, lo vas a demostrar. Entonces nos ponen a pagar durante 6 meses, 6 cuotas, lo que será la cuota mensual de nuestro crédito, con antelación a recibir la propiedad. Y debemos pagarlo, ojalá 3 días antes, demostrando que somos muy juiciosos y muy disciplinados con el pago. Esas 6 cuotas se te restan, ya no deberás 15 años, siempre créditos a 15 años, sino 14 años y 6 meses. Ahí ya bajaste 6 meses de crédito. Eso es muy positivo. Vas a ver luego que es muy bueno bajar, y por eso el live del día de hoy. Es muy importante que tratemos siempre de bajar al máximo nuestro plazo en esta zona del mundo, en Latinoamérica. Se comportan diferentes los créditos hipotecarios. Entonces, es muy importante. Lo primero, demostrar tradición de pago. Lo segundo, demostrar solvencia. Y eso es más dura, o sea, eso es más exigente desde el punto de vista del flujo de caja. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aportar un dinero de acuerdo a lo que nos van a prestar. Entonces, si nos van a prestar del 100% que nos van a prestar, nosotros tenemos que aportar un 30%. ¿Ok? Ojo, es diferente lo que estás debiéndole al desarrollador, el compromiso que hiciste de pago con el desarrollador, en que estás también 30-70, 40-70, 40-60, 50-50. Es diferente. Aquí estás creando tu propio historial crediticio y es con la entidad financiera. Inclusive nosotros hacemos 2 flujos de caja paralelos,
para que todos estemos conscientes que es un compromiso con la desarrolladora y otro compromiso con la financiera. Es muy importante que estemos claros en eso, porque hay gente que los puede confundir. Entonces, no los confundas. Son diferentes. Ok. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que demostrar que tenemos solvencia. Y nos piden que aportemos el 30% del valor que nos van a prestar. Es decir, por ejemplo, en el 70, si vamos a financiar un 70% de una propiedad, será el 30 del 70, el 21%. Y nosotros tendremos que aportarlo para que ellos nos presten el resto. Al final es como si termináramos aportando como un 50% del valor total de la propiedad y nos prestaran un 50%. Es más o menos el efecto. ¿Qué es lo interesante de estas entidades? Estas entidades, toca tenerles cuidado, tienen tasa constante, pero tienen cuotas incrementales con la inflación, que a mí personalmente no me gustan, que hacen que las últimas cuotas valgan más. En realidad los bancos también tienen ajustes y casi todos tienen una cuota que se incrementa en el tiempo y en 15 años la gran mayoría de bancos, aunque incrementen poco, también incrementan. Entonces, ¿cuál es la idea? Recortar. Es muy importante que trabajemos en recortar el crédito hipotecario a lo menos posible.